Bueno, de acuerdo a lo que me preguntabas, Master, sobre la comida, vamos a hacer este videito para explicar rápido. Eh, las prohibiciones de la comida aparecen en Levítico capítulo 11. Solamente en esta parte habla sobre el tipo de animales que existen y dice. En el 11:1 habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales sobre la tierra. Comienza enumerando los animales de tierra y dice: Dentro de estos animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Es decir, la pezuña que está partida, como el del borrego, como el del cerdo, como eh, lo que nosotros conocemos como casco. Esos no están hendidos, o sea, no están partidos. Pero hay una diferencia, porque por ejemplo los judíos no comen cerdo, es un animal abominable, porque continúa diciendo, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis, estos los tendréis por inmundos. También, eh, como por ejemplo, dice el camello, no comeréis, porque por ejemplo el camello sí es un rumiante, pero tiene el casco completo, no tiene la pezuña hendida. O el cerdo sí no es un rumiante, pero sí tiene la pezuña hendida. Entonces lo que Dios mandó, el requisito era pezuña partida, hendida, pero que también rumiare. Entonces, volvemos, el camello sí rumía, pero no tiene pezuña hendida. Y el cerdo no rumía, pero sí tiene la pezuña hendida, pero no cumple los dos requisitos. Entonces, ese era el tipo, ¿no? Los rumiantes son los que hacen un sonido, eh, precisamente como dice la palabra, de rumiar. Y hay ¿cómo se llama? Animales que no cubren el perfil por ninguna de las dos cuestiones, ni por rumiar, ni por tener una pezuña hendida. Esos son de tierra y como por ejemplo, ¿no? Y más abajo dice, el conejo no lo comeréis porque este sí rumía, pero no tiene pezuña, o sea, tiene uñas, ¿no? La liebre también rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. El cerdo, porque sí tiene pezuña, es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni la... No, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto es hablando de todos los animales de tierra. Era fácil diferenciar entre unos y otros. El requisito era pezuña hendida y rumiante. Y después habla de los animales que viven en las aguas y también es muy sencillo. Dice, solo vas a comer los que tienen aletas y escamas. Solamente. Todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve, por ejemplo un camarón, los judíos no comen camarón, no tiene aleta y no tiene escama. Dice, toda cosa viviente que está en las aguas lo tendréis por abominación. Y por ejemplo, se traslada a las aves. Esa así era de sencillo. Con aletas y con escamas sí te los puedes comer, solamente esos. Y los que no tengan esto, bye. Y luego se traslada a las aves y dice que las aves que no se pueden comer y serán abominación son los quebrantahuesos, el águila, el gallinazo, el milano, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota. Ahí no pone específico, una característica específica, sino ahí sí está dando los nombres de cada animal. El búho, el sobormujo, el ibis, el calamón, perdón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bubilla, el murciélago. Estos no se pueden comer. Los insectos alados sobre cuatro patas tendréis por abominación. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis por abominación. Esos no se pueden comer también. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar.
con ellas sobre la tierra. Eso sí se podían comer. Estos comeréis de ellos. La langosta, según su especie, el langostín, el argol, el agave y todo insecto que tenga cuatro patas, pero que no, como decía al principio, que no tenga piernas, es tomado por abominación. Ahora, esto aparece en Levítico capítulo 11. Adelante vienen más animales inmundos referente a los sacrificios o por qué no se deberían tocar cuando estuvieran muertos. Pero esto es para la ley, esto es para los judíos. Hoy en día la gente toma literal las prohibiciones sin entender o sin escudriñar la escritura. Esto fue para los judíos y como lo dice claramente el apóstol Pablo, si tú guardas algo de la ley, o sea, si tú quieres practicar algo que viene en la ley, no porque Jesús abrogó la ley, sino porque todo esto que se escribió en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había pasado. Cada cosa tiene una explicación, una figura. Eh, Me comentabas también de la vestimenta. Eh, Vemos que la comida, lo único que se prohíbe comer, ahorita lo vamos a ver, pero de ahí en fuera, para los cristianos, no tiene mayor relevancia o peso el que dejemos de comer o no comer algunas situaciones o algunas cosas. Y veamos como, por ejemplo, ¿no? Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, una situación como las que les pasó hoy, o sea, que de repente llega alguien y te quiere sorprender con prohibiciones descontextualizadas. ¿Por qué son descontextualizadas? Porque no están basadas a la ley de la gracia, sino a la ley para los judíos, que era exclusivamente para judíos. Dice en Hechos número 15, capítulo 15, versículo 23, dice, bueno, desde el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales y de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Sicilia, por cuanto hemos oído que algunas personas que han salido de nosotros, a las cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ese problema existe, eso con lo que se encontraron ustedes hoy existe desde entonces. Gente que lee el Antiguo Testamento y piensa que guardar el sábado, que guardar algunas de los preceptos o de los mandamientos, que también son muy chistosos ellos porque pretenden guardar algunas cosas, pero no guardan todas. Por ejemplo, hay quienes guardan el sábado. Eh, el sábado tiene un significado, una simbología y fue para los judíos. Y también guardan algunas, son 603 preceptos y 10 mandamientos. Entonces quieren guardar, digamos, 600 y los otros tres no. Lo mismo con la comida que con la vestimenta. En la prohibición de la vestimenta se encuentra en Levítico también y refiere que no van a vestir ropas combinadas en telas. Por ejemplo, no podías usar algodón con poliéster. O no podías, manda a decir que los hombres no usen ropa de mujer ni las mujeres ropas de hombres. Pero estamos hablando de un contexto cultural. Un contexto cultural que no se puede manipular a nuestros días. Aparte de que sea una ordenanza para judíos, no se puede manipular y acomodar a como uno quiera, porque entonces tendríamos que regresarnos a la historia de cada prenda de vestir. O sea, la mujer usa playera. La playera para quién fue hecha, la blusa fue hecha para las mujeres y la playera para el hombre, y las mujeres usan playera. Pero todos se enfocan más entre la falda y el pantalón.
entre usar o no usar aretes, entre pintar si no pintar, cosas así que realmente no tienen mucho peso, como lo dice aquí más adelante. Recordemos que está diciendo que lo que hacen es perturbar las almas, mandando que se circunciden, que ese era otro mandato de la ley, y guardar la ley. Los nuevos cristianos, como eran judíos, no podían desprenderse de su cultura y dejar de circuncidarse, porque era un ritual que debía existir entre los judíos, pero entre los judíos. Y ellos pensaban que si un griego, un romano o quien fuera se convertía al cristianismo, se tenía que circuncidar. Es decir, querían implementar la nueva religión, el cristianismo basado en los mandamientos y preceptos de los judíos, cuando lo que vemos es que la intención de Jesús no fue perturbar almas con esto, y la iglesia lo entiende más adelante, y por eso dice, escriben en el 15:25, nos ha parecido, a causa de esto, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir estos varones para enviarlos con ustedes, que son muy amados entre nosotros, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más, solamente estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos. O sea, como era muy común en la cultura romana o griega, poner una ofrenda, dedicarla a un dios, matarla o sacrificar el animal y luego comérselo, ellos dicen no participes de eso, de un animal sacrificado a un ídolo, como sigue pasando hoy en día en las fiestas patronales en los pueblos. Esta sí es una prohibición, y dice que fue un acuerdo entre los apóstoles, pero sobre todo que les pareció a ellos bien y más al Espíritu Santo no cargarlos, sino que solamente se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De sangre y de ahogado quiere decir la forma en que se debería de comer un animal es desangrándolo, o sea, vaciando toda la sangre de su cuerpo, matarlo de esa manera, desangrado, y después limpiarlo y comerlo. La prohibición de no comer sangre sí está establecida desde antes de la ley para los judíos, en la ley de los judíos, y aquí lo vemos para los cristianos. Lo único que se nos prohíbe comer es moronga o la sangre. La sangre, porque la Biblia dice que ahí es donde está la vida del animal o de una persona. Y por medio de la sangre se hizo el nuevo pacto. O sea, la sangre tiene un significado. Nos iríamos muy largo para profundizar en esto. Pero vemos que cuando Noé sale del arca, la prohibición que Dios le da es no comer sangre. En el capítulo, si no mal recuerdo, 11 de Génesis, no es cierto, no puede ser 11. Eso es la Torre de Babel. Es como 16. No, perdón, es como 7, 8. Con Adán, con Noé, Dios saca a Adán del arca después del diluvio. Dice el pacto de Dios con la creación, edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio. ¿Cómo es que sabía Noé cuáles sean animales limpios y no limpios? O sea, esto tiene que ver con lo que Dios ya tiene como proyecto. Y dice que tomó de los animales limpios y de toda ave limpia y la ofreció en el altar. Y que a Dios le pareció, dice, y percibió olor grato Jehová. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruirlo todo como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, la producción de alimento, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicar y llenad la tierra. El temor de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Fíjense aquí como dice, todo lo que se mueve. Aquí todavía no había ley y él dice, todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como legumbres y plantas verdes os lo he dado todo.
O sea, aquí no hay prohibición de animales limpios y sucios o inmundos y limpios, no hay. Pero dice en el versículo, estamos en el capítulo 9 de Génesis, y en el versículo 4 dice, en el 3 es donde le dice todo lo que se mueve es para ustedes y las plantas. Y en el 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Es como una cuestión de justicia. Y dice, demandaré de la mano del hombre, la vida del hombre, del varón su hermano, demandaré la mía. O sea, no matar. Aquí está diciendo no matarás, porque voy a demandar la sangre, pero en el contexto que nosotros estamos viendo es no vas a tomar o comer la sangre. Ahora, ojo, aparece antes de la ley. Y en la ley a los judíos les prohíbe comer sangre. Y aquí estamos viendo que les dice, absténganse de los sacrificados ídolos, de sangre y de ahogado. Ahogado es un animal que no se le vació la sangre o sencillamente comer la sangre directa, tomar la sangre directa. Eso era la prohibición. En cuanto a comida, la única prohibición que aparece en el Nuevo Testamento para los cristianos es beber la sangre o comer un animal que no se le vació la sangre. Más adelante vemos que había un conflicto en cuestión a lo ahogado, porque dice que, bueno, pues cuestión de conciencia, sencillamente tú no vas a llegar a preguntar a la carnicería, oiga, ¿le vaciaron la sangre a este animal? ¿Me lo puedo comer? Dice, bueno, pues por cuestión de conciencia, sencillamente tú cómetelo. Pero si tú sabes, si en conocimiento sabes que no lo hicieron así, no te lo comas porque está contaminado, o sea, tiene sangre. Si tú lo sabes, no lo hagas. Si alguien dice, lo matamos y así no lo comimos, o así no lo vamos a comer, que no lo hagas. Porque ya tienes de conocimiento que fue un animal muerto con su sangre. Y al comer su carne, estás comiendo su sangre. Pero como no puedes preguntar en cada lugar, cuando vas a comprar la carne, el pollo, lo que sea, no vas a poder preguntar. Dice, tú cómpralo y comételo, por motivos de conciencia no hay problema. Solamente cuando sepas. Es la única prohibición en cuanto a comida. Y la última de las cuatro prohibiciones son eh, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. Entonces estamos viendo que la prohibición para los cristianos en cuanto a comida es solamente la sangre o un animal que tú sabes o te enteras que no le vaciaron la sangre, o sea que no fue desangrado. Esto tiene que ver con lo que Pablo está hablando en Colosenses 2, por esta gente que hace ese tipo de perturbaciones en cuanto a que no comas esto, no te vistas así. eh, el único requerimiento para la vestimenta de las cristianas, en este caso de las mujeres, es vestirse decorosamente. Estamos hablando de escotes, faldas cortas y la combinación de, de telas ya no es un problema. Y lo que sí viene siendo en un contexto cultural un problema pues, es la ropa de mujer. Ahora, el pantalón no fue hecho para el hombre. El invento del pantalón fue creado para el trabajo, para los mineros. eh, la forma del pantalón como la conocemos hoy en día. Antes había tipos de este tipo, tipo del pantalón como convencionalmente se usa, pero jamás fue clasificado para mujeres. Empezó como una tendencia más en hombres que en mujeres, pero no está clasificado. Les decía, es como la playera. O sea, la playera fue creada para un sector de la sociedad, que eran los hombres, y lo empezó a usar la mujer con un corte diferente y todo eso. No hay problema con esto. Pablo dice que tú te fijes, ¿no? De no ser un legalista. Dice, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Son fiestas que festejaban los judíos. Entonces, Pablo decía, bueno, si tú festejas una fiesta de costumbre cultural, nadie te puede juzgar, no te debería de juzgar, no tiene nada que ver. Esto lo estás haciendo tú más por cultura, es como los mexicanos, es como decir, no voy a celebrar el 15 de septiembre, ¿no? Que hay fiestas paganas que tienen una dedicación al diablo, como el 31 de octubre, el Halloween, eso ya es diferente, pero en cuestión cultural, el Halloween es una cuestión cultural, pero con una tendencia demoníaca.
Pero el 15 de septiembre, que es patriótico, dice, pues nadie te juzgue porque tú celebras el 15 de septiembre o te comes un pozolito. Nadie te juzgue en comida o en bebida. También no habla que, pues, échate todo el alcohol que quieras, sino hablando de cuestiones que ellos mismos, por ejemplo, el alcohol, el vino, más bien el vino directo de la uva, todavía no inyectado o mezclado con alcohol como hoy en día, eh, lo usaban como un remedio médico. Entonces había quienes echaban su copita por X o Y causa o también cuestión cultural. Es como en Alemania los cristianos toman cerveza, pero no para embriagarse, es una cuestión cultural. Los alemanes son cerveceros y hay cristianos que se sientan a comer con una cerveza. Estás hablando de una cultura. O por ejemplo, en una tribu, nos cuenta un pastor que fue a la India, sé que una tribu andaban las mujeres desnudas de la parte del pecho, más bien del estómago hacia arriba, con los pechos descubiertos, pero que las prostitutas en esas regiones eran las que se tapaban, o sea, usaban algo arriba, una blusa, y se tapaban, eran las prostitutas. Entonces estos hermanos misioneros pues las ven y dicen, bueno, es que sería bueno que las hermanas se taparan. Y uno de los principales del clan les dijo, oh, hombre, ¿cómo quieren que nuestras esposas parezcan prostitutas? ¿No? O sea, era una cuestión de andar con esta parte descubierta, con los senos de fuera, era una parte cultural. Entonces, eso es también lo que nosotros tenemos que ver. Pero aquí dice Pablo, la cuestión es legalista cuando alguien te juzga por la comida, por lo que bebes, porque realmente no tiene un peso para en cuanto en el reino de los cielos o en cuanto a tu pureza. Dice, todo lo cual, lo que platicábamos en Génesis y en Levítico, dice, todo lo cual se escribió o está expuesto ahí, es sombra de lo que había de venir, pero, pero el cuerpo es de Cristo. Ujú. Nadie os prive de vuestro premio creyéndose más humilde, o sea, dice aquí, afectando humildad y culto a los ángeles. Nadie te prive de tu premio porque se crea más humilde o porque haga un culto o una adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado o inflamado o alterado en sus pensamientos por su propia mente carnal. No es espiritual, es carnal. Una persona que te anda diciendo, no puedes comer eso, no, es totalmente carnal. Piensa que el cielo se gana por las obras y no por el arrepentimiento. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos o costumbres del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Esto que les dijeron o les pueden platicar son mandamientos y doctrinas de hombre, la falda, que a fuerza ser rigurosa, falda larga, el velo y cosas de esas, son doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, tú ves a alguien que se abstiene de muchas cosas y es de sorprendencia y hasta respetable decir, bueno, o sea, ¿cómo le hace para aguantar? Dice, en sabiduría y en culto voluntario, en humildad y duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no porque alguien deje de comer ciertos animales o deje de vestir de cierta forma. Por ejemplo, alguien que deje de comer ciertos animales, no por eso le evita el deseo de comer o tomar sangre. O alguien que se viste decorosamente, faldota larga según ella, o decorosamente según con unas blusotas, no enseñando nada, ni pintándose, ni usando aretes, no por eso va a dejar de sentir un deseo o una atracción por un hombre. Dice, o sea, se valora como trato duro al cuerpo, pero no tiene un valor contra los deseos de la carne. Entonces, todo esto tiene que ver con imposiciones y doctrinas, pensamientos y todo lo que el hombre hace o quiere someter a la gente y no a los creyentes y no está de acuerdo al entendimiento de lo que debe ser en la Biblia. Entonces, bueno, pues esta es la parte para considerar. No hay una cuestión
que tenga peso de lo que nos digan. Y si hay alguna duda, pues háganmelo saber. Creo que me alargué un poquito, pero espero les sirva.